Hola, en este vídeo vamos a hablar de formatos y estilos en Excel. Formatos y estilos, hemos visto en un vídeo anterior cómo introducir textos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente jugar con formato, sobre todo centrarnos en la parte esta que tenemos aquí de formato de número. Y luego ya cuando vamos a descargar una hoja de cálculo de internet directamente para no saltarnos directamente al tema de importación de datos, nos vamos a descargar una tabla directamente desde internet en formato Excel y vamos a trabajar directamente con ella. Y así no tenemos que andar avanzando en temas posteriores, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos como hemos hecho antes, ponemos una fecha, ¿vale? Trabajamos aquí con una fecha. No vamos a hacer grandes cosas, vamos a poner aquí, por ejemplo, 23,56 simplemente, y vamos a jugar aquí con esto que decíamos del 21%, ¿vale? Vamos a jugar aquí con el 21% y básicamente con esto nos apañamos. Y vamos a añadir aquí, si queréis, añadimos un número de teléfono, nos inventamos un número de teléfono para ver también opciones en las cuales podemos forzar a datos numéricos a que no lo sean, ¿vale? Vamos a ver un poco ese tipo de opciones jugando con format, ¿vale? Obviamente para cuando trabajemos en la vida real y tengamos hojas de cálculo con información por columnas, yo no trabajaré sobre una celda. Es posible que trabaje sobre la columna completa. Tampoco es que esté muy bien hecho trabajar sobre la columna completa, porque al final, queramos o no, estamos seleccionando casi 1,5 millones de celdas, ¿vale? Esto que hemos hecho aquí de pinchar una columna entera, estamos seleccionando casi 1,5 millones de celdas. Si toco cualquier opción de formato, estoy aplicando formato a 1,5 millones de celdas, ¿de acuerdo? Cosa que quizás mi hoja solo tenga 200 datos y solo necesite seleccionar 200 celdas, no 1,5 millones, ¿vale? Eso ya lo veremos cuando trabajemos con hojas de cálculo con datos de verdad. Ahora simplemente me limito a seleccionar esa celda, ¿vale? Obviamente entiendo que es una celda con formato de fecha y como tal Excel ya lo ha reconocido así. Porque fijaros que yo me pongo aquí, lo reconoce como un formato de número general, aquí lo reconoce como un formato de número en porcentaje y aquí lo reconoce también como un formato de número en forma general, ¿vale? Y aquí, sin embargo, lo ha reconocido como un formato de fecha. Muy bien. Yo puedo jugar dentro de las opciones de número con lo que me da este desplegable. De hecho, ni siquiera especifica que sea fecha corta, que fijaros que es el formato que tiene, fecha corta, pero eso es un formato de fecha corta. Yo podría cambiarlo por fecha larga, ¿vale? Empezamos a ver cosas raras en Excel. Primera cosa, si yo veo una celda llena de almohadillas, simplemente es que el contenido no cabe, ¿vale? Esto significa que yo estoy en un formato, en este caso, fecha corta, que cabe el contenido dentro de la celda, lo cambia a un formato fecha larga y de repente ese formato, que fijaros que me va a poner el día, el nombre, el número de día, el mes y el año, desarrollado con los Ds por el medio, no cabe aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pinchar y arrastrar para hacerlo un poco más ancho, ¿vale? Con un doble clic me apaño también, pero pinchando y arrastrando, que todavía no hemos visto grandes cosas en cuanto a manejo de datos, ¿vale? Y así ya me cabe aquí el formato, ¿vale? Fundamental, ¿qué contenido hay en la celda? Si yo doy F2, si yo miro aquí arriba, o doy F2, que es la tecla para cambiar el contenido de la celda, el contenido de mi celda sigue siendo lo que había antes, 12 del 8 de 1963. ¿Contado de qué manera? ¿Con un formato de qué manera? Con un formato que me explica que ese día 12 del 8 de 1963 fue lunes 12 de agosto de 1963 desarrollado de esa forma, pero el contenido es el mismo que había antes, 12/08/1963. Lo que pasa es que está presentado con otro formato distinto, en este caso con texto, ¿vale? Contexto para lo que es la fecha, pero sigue siendo una fecha. Fijaros que
la máquina lo sigue considerando fecha porque esto sigue estando pegado a la parte derecha de la celda. ¿Vale? Vale, más cosas. Yo podría, dentro de estas opciones, ¿vale? Dentro de estas opciones podría irme a más formato de número y dentro de la opción de fecha tengo otras variantes aquí ya creadas. ¿Vale? Fijaros, 14 de marzo, sin que ni siquiera ponga el nombre del día. Hay opciones predefinidas también. Dentro de estas particulares tengo opciones con un poco más de detalle aquí dentro, ¿vale? Para jugar con ellas. También podría poner horas. Aquí no estamos usándolas, pero también yo puedo poner, por ejemplo, las 09, 2 puntos, 32, 2 puntos, 12, ¿vale? Las 9 y 32 y 12 segundos. Esto es una hora. Y también es un formato de, en este caso, de un dato numérico. Fijaros que la máquina lo ha puesto a la parte de la derecha y es un formato, en este caso, de hora, ¿vale? Formato de hora. Yo también podría ponerlo en forma de formato de fecha y demás, lo que pasa que me va a quedar una cosa muy rara, ¿de acuerdo? Pero vamos a quedarnos de momento con que esto es un formato de hora. Y los formatos de hora también tienen su forma de poder expresarse. Hora, aquí tenemos, fijaros, 9:32:12. He puesto para que se vean horas, minutos y segundos. Yo podría jugar con esta opción para decir, en lugar de que tengamos una hora de 20, o sea, que la hora me la represente en el rango de 24 horas, que me la represente en un rango de 12 y me ponga el AM o el PM, por ejemplo, esto, ¿vale? Son opciones de formato. Fijaros que aquí arriba sigue poniendo 9:32:12, ¿de acuerdo? El AM nadie le ha escrito a mano. El AM viene de aplicar un formato. Usando la misma filosofía, aquí los números, ¿vale? Aquí estos números, este 23,56, es un número en formato general que no tiene formato particular. Viene aquí, se puede poner número, se puede decir que es una moneda. Perfecto, le pongo una moneda y automáticamente aparece el euro. Pero el euro no se pinta aquí, ¿no veis que no está pintado aquí? Doy F2, el euro no está pintado. El euro me le ha puesto la máquina por cuenta del formato. Imaginaros otra cosa. Pongo aquí 15.600, ¿vale? La máquina en el 15.600 me pone un formato genérico. Ni siquiera, si yo pongo número, ni siquiera me preguntan por los decimales, ¿vale? Digo, perdón, por el punto de separación de los miles. Yo voy a número y digo, más formatos, número. Y aquí dice la máquina, oye, te puedo poner el punto de separación de los miles, si te apetece. Aceptamos y la máquina le pone. Pero si yo doy F2 o si me fijo en la barra de fórmulas, no existe ese punto escrito. ¿De acuerdo? Doy el F2, lo escrito es 15600. Todo lo demás son formatos, ¿vale? Los decimales igual. Yo no he escrito explícitamente los decimales, pero como he elegido un formato que de por sí tiene dos decimales, fijaros aquí, tiene dos decimales, la máquina pinta los decimales que sea, aunque yo no les haya escrito. ¿Vale? Obviamente no se va a inventar 15.600 con 123. No se va a inventar eso, ¿vale? Pero sí que va a respetar que haya tres decimales para que, por ejemplo, todos los datos queden perfectamente alineados. ¿De acuerdo? Entonces, todos son formatos. O sea, estos datos que no habéis escrito son formatos. Ese euro, ese AM, estos textos que representan el D, el nombre del mes, etcétera, etcétera. Va. Más opciones. Aquí tenemos un 21%. ¿Vale? Aquí sí que hemos escrito nosotros 21%. Aquí directamente se nos está aplicando el formato de porcentaje. Si echamos un vistazo al número como tal, fijaros que si yo esto lo convierto, perdón, lo convierto no, lo muestro en formato número, no me gusta la opción convertir porque convertir es lo que vamos a hacer con funciones, con fórmulas. Con fórmulas sí que vamos a convertir, vamos a cambiar el contenido. Aquí no estamos cambiando el contenido, aquí estamos dejando el mismo contenido y le estamos representando de un montón de formas distintas, pero no estamos cambiando el contenido. Cuando utilicemos funciones, sí que vamos a cambiar el contenido. Y haremos un ejemplo para que entendáis muy bien eso, ¿vale? Fijaros que aquí, si yo digo que ese número, en lugar de que le muestre en forma de porcentaje, lo muestre en forma de número sin más, la máquina muestra el número real, que es ese 0,21 que os he dicho, porque el porcentaje ya divide de por sí entre 100, ¿vale? O sea que un 21% es un 0,21.
¿vale? Esa operación ya está integrada de por sí, ¿de acuerdo? Vale. Esto es lo normal, lo habitual y lo que todo el mundo tendría que entender. Cosas particulares, cosas raras, ¿vale? Que también tenéis que entender porque pasa muchas veces y no os tenéis que asustar. Tres cosas raras que vamos a poder tener por aquí. Primera, en relación a las fechas. Acordaros que por aquí por la derecha he dejado un número de teléfono, ¿eh? Que de momento está ahí y está bien ahí. En cuanto a las fechas, primera cosa. Si alguien por lo que sea se confunde, aquí viene fecha corta. Si alguien por lo que sea se confunde y dice que esta fecha se muestre como que es un número o como que es una moneda, la máquina te lo muestra como que es una moneda. Y esto no le tiene que asustar a nadie. ¿Os habéis confundido en el formato? No hay ningún problema. ¿Vale? Ahí que había una fecha. Bueno, es tan fácil como volver a poner el formato de fecha que había. El contenido no ha cambiado. 12 de agosto de 1963 es 12 de agosto de 1963. Que me confundo y lo represento como lo que no es. ¿Por qué me sale 23.235? Bueno, pues fijaros cómo trabaja Excel con las fechas. Lo vamos a hacer al revés. Pongo un número 1 y al número 1 le aplico formato de fecha. ¿Qué hace la máquina? Es lo contrario a lo que está hecho aquí. Cualquier fecha que tengáis, Excel internamente la representa como el número de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy. ¿Vale? Con lo cual, esta casilla A1 significa que al 12 de agosto de 1963 han pasado 23.235 días desde el 1 de enero de 1900. ¿Vale? A nosotros eso nos da igual, pero es para que entendáis por qué Excel trabaja de forma indistinta con las fechas como que fueran números, ¿vale? Porque hace ese cálculo. Y aquí tenéis el ejemplo contrario. Yo aquí pongo un 25, ¿vale? 25 de enero de 1900, representado como fecha. Si quiero representarlo como número, le pongo el número, ¿vale? Si quiero que sea una moneda, le pongo moneda. Bueno, entonces yo tengo que ser, el usuario, la usuaria tiene que ser quien diga a Excel, fundamentalmente por columnas, porque esto vais a trabajar generalmente columnas por columnas, cómo queréis que represente sobre todo los datos numéricos, ¿vale? Que es donde hay problemas. Lo que no es un dato numérico, todo lo que no se queda pegado yo solo a la derecha, no os va a dar complicaciones. Os va a dar complicaciones todo aquello que se queda pegado yo solo a la derecha. Y eso no significa que nada se haya estropeado, simplemente que ha perdido el formato y hay que volver a darle el formato que vosotros queráis. ¿Vale? Eso es como que aquí de repente llega alguien y dice, oye, que te pongo formato de hora, ¿vale? Que te pongo formato de hora, pero que vas a perder los segundos. Y dices tú, ¿cómo que voy a perder los segundos? No, no. Si los segundos tengo que verles. Bueno, pues si les tienes que ver, modificas el formato a un formato en el que se vean los segundos, ¿vale? Y te eliges un formato como es, ¿vale? Porque si no, ¿qué es lo que no puede pasar? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que las 9:32:45, ¿vale? Cuando pongamos un formato en el que no se ven los segundos, ¿vale? Pues aquí estamos perdiendo 45 segundos, ¿de acuerdo? Aquí estamos perdiendo 45 segundos. Y 45 segundos, pues puede ser bastante. Imaginaros que esto es una aplicación, por ejemplo, para fichajes, yo qué sé. Es una aplicación para fichajes donde tenéis una columna con la hora de entrada, otra columna con la hora de salida, y luego restáis las dos columnas entre sí y sacáis cuáles son los minutos que ha estado una persona dentro o fuera de... ¿Vale? Entonces, obviamente, esa información estáis, digamos, como mostrando en la celda información que no es correcta. La celda realmente tiene 9:32:45, pero estáis aplicando un formato que está escondiendo parte de la información, ¿de acuerdo? Estáis trabajando como engañando al usuario, ¿vale? La celda tiene 9:32:45 y vosotros solo estáis mostrando 9:32. Os falta ese 45, ¿vale? Entonces, este tipo de operaciones hay que tener muchísimo cuidado con ellas, ¿vale? Muchísimo cuidado. Lo mismo se podría hacer aquí, ¿eh? Ojo, que no es la primera persona que esto no le importa. Dice, voy a quitar decimales. Quito un decimal, quito otro decimal, y hay gente que esto no le importa. Quizás esto esté llevado al extremo, pero hay gente que esto no le importa, ¿vale? Si tu número tiene dos decimales, encárgate de mostrar por lo menos dos decimales en formato.
si te pones a quitar decimales en el formato, estás falsificando, estás falseando la información. Tienes un 24 a la vista, pero dentro tienes un 23,56. Y claro, si esto me diera por copiarlo y pegarlo, ¿vale? Lo que viene a ser, aunque sea hacer una suma, que ya veremos cómo se hace, ¿vale? Yo ahí esperaría que me diera un 48 y es que me dan 47. Y la gente dice, anda, si esta es la suma de estas dos. Y me está dando un 47. Excel no funciona. Y el que no funciona es el usuario, que está manejando Excel porque no sabe manejarle, ¿vale? Entonces, ¿por qué aquí da un 47? Porque realmente, si esto tuviera los decimales a la vista que tiene que tener, ¿vale? Obviamente, mínimo 2, ahí ya tenemos la respuesta, ya tenemos la indicación, ¿vale? Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso, porque luego no salen las cuentas, hay gente que trabaja con datos que luego realmente son diferentes en las celdas, hay celdas que tienen decimales que son periódicos, que hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y tener muy claro que no podéis falsear la información utilizando formatos. Hay gente que falsea la información porque utiliza mal los formatos, ¿vale? Y la única forma que hay de hacerlo es pinchar con el F2 o mirar aquí arriba. Entonces, el formato, en este caso, es el que más información me dé. En cada caso particular, eso lo tenéis que decidir vosotros o vosotras según los datos que manejéis. Esto es una fecha, lo dejamos como fecha, ¿vale? Y estos son números y son mínimo 2 decimales, ¿vale? Más, estos son 4 de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esta, por ejemplo, quito los decimales, ¿vale? Imaginaros que esto fueran poblaciones. Imaginaros que tenemos datos de población. Claro, la coletilla de los euros viene ya en el formato moneda, en el formato contabilidad. Nos da igual ahora porque hay dos tipos de formato que son prácticamente iguales. Nos da igual, ¿vale? Supone que yo quisiera meter aquí a la derecha la coletilla habitantes, ¿vale? Habitantes. Obviamente yo no puedo escribir el habitantes, porque si escribo el habitantes eso se convierte en un texto y se queda pegado a la izquierda. No puedo escribir la coletilla de texto ahí, ¿de acuerdo? Tengo que hacerlo en base a un formato. Quiero que me diga que esos son habitantes, igual que si quiero que me diga que estos son monedas, ¿vale? Sería la misma filosofía. Entonces necesito un formato para añadir ahí la especialidad de estos números, que son números que representan habitantes, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? En base a un formato personalizado, ¿vale? Me tendría que coger esta celda o toda la columna o las celdas que tengan datos de habitantes y tendría que ir a personalizado, más formatos de número, personalizado, ¿vale? Y en personalizado elegir uno de estos 4 primeros formatos y escribir ahí a la derecha, entre comillas, la coletilla que yo quiera. Estos 4 formatos estándar, o estos 4 formatos básicos primeros, ¿cuáles son? Aquí no vamos a profundizar más, ya os digo que Excel es bastante más complicado que Word, tardaríamos muchísimas más horas en ver prácticamente los mismos contenidos, digamos, a nivel de conceptos. Entonces, aquí lo básico, el 0, números menores que 1000 sin decimales, el 0.0, números menores que 1000 con decimales, el almohadilla punto almohadilla 0, números mayores que 1000 con decimales, perdón, sin decimales, y el almohadilla punto almohadilla 0,00, números mayores que 1000 con decimales. Los habitantes son o pueden ser mayores que 1000 sin decimales, ese es el formato de partida, ¿vale? Población, números enteros mayores que 1000, pincho, dejo un espacio en blanco, meto comillas dobles y pongo la coletilla que me apetezca. A punto, cierro comillas dobles. Fijaros la muestra ahí arriba, cómo me da. Si doy a aceptar, automáticamente esto sí que es una coletilla, esto sí que es un formato. Doy a F2, el contenido de la celda solo es 15.600, pero mi coletilla habitantes está puesto como formato y me permite representar eso. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí podría jugar con estas opciones. Y obviamente yo podría aplicarlo a todo esto el mismo formato que tenemos ya creado, más formato personalizada y suele quedarse aquí al final, ¿vale? Habitantes, ¿de acuerdo? Acepto y ahí están mis habitantes, ¿vale?
y son simplemente datos numéricos, fijaros que se han quedado a la derecha, yo les selecciono y se van sumando, me calcula la máquina la media, sin que yo tenga que hacer ni siquiera uso de funciones, simplemente la máquina me da esos resultados ahí. Tengo 6 datos, la media de estos habitantes son 6.868 y el número total son 41.207. O sea, fijaros que hay veces que no me hace falta ni saber hacer fórmulas en Excel para sacar algún resultado a nivel sencillo, ¿vale? Y la última, y ya con esto dejamos el tema de los formatos, tocamos ligeramente el tema de los estilos y terminamos este tema. La última, este dato de aquí es un teléfono, ¿vale? Realmente, números solo tendrían que ser aquellos datos con los que tiene sentido hacer operaciones matemáticas. Números serían aquellos datos con los que tiene sentido hacer operaciones matemáticas, ¿vale? Con un teléfono no tiene sentido hacer operaciones matemáticas, ¿vale? Con estos datos yo puedo hacer dos cosas. O les escribo, y aquí les digo que son textos, ¿vale? Les escribo en la celda y aquí les digo que son textos y la máquina me lo considera como un texto. O antes de escribir, escribo la tecla comilla y pongo después ese dato que aunque solo tenga dígitos, no quiero que sea un número y quiero que sea un texto y la máquina me lo deja. Sí que es verdad que se queja. Oye, he visto que tienes una celda toda con números y he visto que no la has puesto en formato numérico. ¿Quieres que lo convierta? Está bien y omitimos el error. Opciones que también tiene Excel que me avisa, ¿vale? Son una especie como los avisos de los errores gramaticales, para entenderlo así. Cuando a Excel algo le suena raro, son avisos, ¿vale? Es decir, oye, mira, he visto que has puesto aquí una celda con números y veo que no tiene formato numérico y no lo has aplicado de forma explícita, no lo has puesto como texto de forma explícita, me suena raro. Entonces ya vas ahí y en este caso tú le dices, no, no, es que está perfecto así, ¿vale? Omitir error. No me lo conviertas en número, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se convierte esto en número? Porque luego podemos tener problemas, ¿vale? Imaginaros, hoy en día es más complicado, ¿vale? Pero imaginaros que trabajéis con cuentas corrientes, cuentas bancarias. ¿Cuántas cuentas bancarias empezaba el código del banco por ese número? 0049. ¿Qué hacemos? ¿Perdemos el 00? ¿Vale? Que los 10 dígitos de una cuenta bancaria son 10 dígitos, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? Son 10 dígitos. Una cuenta bancaria son 10 dígitos. No pueden ser 6. ¿Qué hago? ¿Sobreentiendo que son 10? ¿O escribo bien y digo... Perdón, que he puesto ahí una coma por darle tan rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y obviamente esto, yo aquí puedo tener un código de cuenta corriente completo, ¿vale? Esto ya dependerá. Hay gente que hoy en día utiliza el IBAN y mete, obviamente, las letras del banco con los 2 dígitos que identifican al banco y luego los 20 dígitos de la cuenta corriente y hace un bloque de 24 caracteres. Obviamente ahí no hay pegas porque ya al ir las letras del IBAN ya todo considera Excel que es un texto, ¿vale? Pero si lo metéis troceado, metéis el IBAN en una celda, el código de entidad en otra, el código de sucursal en otra, los 2 dígitos de control en otra y el número de la cuenta bancaria en otra, pues obviamente tenéis 5 bloques en los que podéis separar lo que es el IBAN, ¿vale? Y así podéis después, por ejemplo, agrupar las cuentas bancarias por entidad o por sucursal, ¿vale? ¿De acuerdo? Entidad, bancaria, sucursal, ese tipo de opciones os la da que tengáis la información parcelada en Excel, ¿vale? En lugar de tener una única ristra de 24 caracteres metidas en una celda, ¿vale? Que luego estáis obligados, obligadas a tener al lado una columna que ponga Banco Santander, ING o Unicaja o CaixaBank o yo qué sé. Entonces, esto nos ha tocado hacerlo al revés en algún departamento. Tener los 24 dígitos o los 20 dígitos de la cuenta bancaria y tener que separarlo en 4, 4, 2, 10 para luego poder cruzarlo para ver cuál es la entidad de cada banco, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Ya os digo que si alguna vez tenéis opción de crear una hoja de cálculo, intentad crearlo en cuantas más parcelas mejor, ¿vale? No meter toda la información en una celda que luego al final cuesta separarlo. Bueno, pues otra opción que también tenéis que tener en cuenta, la de utilizar datos numéricos como que fueran, en este caso, texto, ¿vale? Bueno, pues con esto, la forma de escribir
La hemos visto antes. Aquí hemos visto el tema de los formatos y el tema de los estilos, formatos condicionales y demás, les vamos a ver ya en un ejercicio posterior, en un vídeo posterior, con una hoja de cálculo que descarguemos de internet, ¿vale? Para ver de forma rápida cómo utilizar estas opciones de aquí arriba, sobre todo tema de estilos, tema de formatos que no son numéricos, para que esto lo quería dejar aparte porque es propio de Excel y sobre todo el tema de formato condicional que sí que viene a ser un poquito más de Excel, un poquito más diferente a lo que hemos visto en Word.